Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Les estamos hablando de la Universidad Autónoma de los Andes. En nuestro tema nos tocó cronobiología. Integrantes son Ana Lucía Proaño, Eduardo Guerra, José Otero y quienes habla Carol Martín. Bueno, ¿qué es la cronobiología? Es un estudio de los ritmos biológicos. Este va a explorar problemas prácticos como los efectos del horario de verano e invierno, la variabilidad en análisis clínicos, problemas asociados al sueño y la dosificación y administración de fármacos. Ahora los ritmos biológicos van a ser, la mayoría de los organismos van a presentar actividades biológicas repetitivas a lo largo del tiempo. Estos ritmos son endógenos. Se define entonces como la ocurrencia de cualquier fenómeno dentro de un sistema biológico a intervalos más o menos regulares. Los ciclos circadianos son ritmos que tienen una adaptación antigua y fundamental al ciclo solar de 24 horas. Se presenta de luz y oscuridad. Este reloj es gobernado en gran parte por un minúsculo racimo de neuronas localizadas en la región inferior del hipotálamo, conocido como el núcleo supraquiasmático. Este núcleo recibe la información acerca de los ciclos diarios de luz y oscuridad directamente del ojo a través de una trayectoria nerviosa especialmente dedicada a ello y que se origina en la retina. Les vamos a hablar un poco de los ritmos ultradianos e infradianos. Bueno, los ritmos ultradianos van a ser ritmos que ocurren más de una vez por día. Van a ser las secreciones de hormonas, las orinas, los periodos que pueden ser de minutos a horas. Un ejemplo claro de esto es el hambre. El ritmo infradiano es gobernado por las hormonas, dura más o menos 28 días. El ejemplo es el ciclo menstrual. Los ritmos circanuales. Dice que son ritmos de alrededor o más de un año. Estos son, por ejemplo, la invernación en los animales que se presentan. Los ritmos circadianos, que ya le hablamos, que son los ritmos biológicos. Ahora, como pueden ver, tenemos una representación gráfica de un individuo sincronizado con un ambiente que va a ser, bueno, el individuo de la mano izquierda va a ser el individuo A y el de la derecha el individuo B. A representa al individuo sano y que está sincronizado exteriormente, mientras el B va a ser el desincronizado o también conocido como enfermo. La línea continua representa una correcta relación de la fase del reloj biológico que va a estar dada por el núcleo supraquiasmático con el ambiente, conocido como el sincronizador del reloj externo, y la correcta relación de la fase del reloj con sus oscilaciones periféricas, que son conocidas como las sincronizaciones internas. Bueno, hablando ahora del individuo que está desincronizado o enfermo, vamos a hablar que no existe una relación de las fases del núcleo supraquiasmático con el ambiente, por lo cual vamos a decir que está enfermo. Ahora vamos a ver una pequeña esquematización de los ritmos biológicos que se presentan durante la vigilia y el sueño. Va a estar dado que durante la vigilia se va a activar el ritmo renal, el cardíaco, la temperatura corporal y la eliminación por orina, mientras que cuando hay sueño, estos se desactivan. Bueno, esto sucede en los ritmos circadianos. El trastorno afectivo estacional. Bueno, este va a estar dado por los ritmos circadianos. Se determina particularmente por la melatonina y el cortisol, que impactan en el cuerpo en ciclos opuestos. La serotonina, que va a ser un antidepresivo natural, que también juega un papel fundamental en este proceso biológico. La falta de exposición a la luz estimula durante el otoño y el invierno puede convertirse el proceso en una espiral descendente. En esta época se puede desarrollar lo que es el trastorno afectivo estacional, que va a estar dado síntomas como es la depresión, la irritabilidad, la pérdida de energía, la hipersomnia o el sueño que está aumentado, el aumento del apetito de carbohidratos, el aumento del peso y entre otros. Ahora vamos a hablarles sobre el núcleo supraquiasmático y, como podemos ver, una pequeña representación gráfica en la que estos va a el sistema circadiano humano y sus principales conexiones. El reloj circadiano en el nervio supraquiasmático del hipotálamo, su sincronización depende de la llegada de señales luminosas, como podemos ver, que llega la luz hacia la retina del individuo.
Estos van a depender de la llegada, como ya dijimos, de las señales iluminadas a las células ganglionares de las retinas, cuyos axones forman parte del nervio óptico. Una de las deferencias del núcleo supraquiasmático es la que a través del ganglio cervical superior llega a la glándula pineal para controlar la secreción de lo que es la melatonina, que va a dar lo que es el sueño en la noche. Bueno. Ahora les vamos a hablar sobre los relojes biológicos y las tareas que se realizan durante el día. Dice que nos vamos a hacer primero una pequeña pregunta. ¿Hay una hora óptima para hacer cada tarea? Pues parece que sí, es la respuesta, aunque cada uno tenemos nuestro propio reloj biológico. A lo largo del día vamos consumiendo glucógeno, nuestro combustible para las neuronas, y va aumentando el nivel de adenosina. La acumulación de esta sustancia provoca somnolencia y sueño. Durante el mismo se van reduciendo las concentraciones de adenosina, lo que facilita el despertar. Otra sustancia que interviene en nuestro reloj biológico es la melatonina, que es la hormona secretada por la glándula pineal, estimulada por la oscuridad y suprimida por la luz. Se segrega durante la noche y suele alcanzar niveles más altos justo antes de la hora de dormir. Bueno, se calcula que alrededor de las 7:30 el organismo deja de secretar la melatonina y es el momento óptimo para levantarse de la cama. El máximo nivel de alerta se alcanza 3 horas más tarde, hacia las 10:30 de la mañana. Hora idónea para estudiar o abordar tareas que exigen concentración y mayor nivel de atención y precisión. A mediodía, a eso de las 2:30, es cuando el cuerpo alcanza su nivel máximo de coordinación motora. La eficiencia cardíaca y la fuerza muscular llegan a su punto máximo a las 5 de la tarde y podría ser una muy buena hora para hacer deporte. Al final del día, alrededor de las 21 horas, es cuando comienza de nuevo la secreción de la melatonina y nuestro cuerpo nos invita a relajarnos y reposar. Bueno, ahora vamos a hablarles de lo que es la glándula pineal y su fisiología. Bueno, primeramente la glándula pineal es una pequeña glándula endocrina adosada al techo del tercer ventrículo en la línea media. Esta dice que se ubica en el cerebro y se encarga de la secreción de la melatonina, la cual se encarga de la somnolencia o el sueño, es decir, el trabajo como un reloj biológico. Sin embargo, entre algunas de las enfermedades que puede producir está la depresión, la hidrocefalia y el quiste pineal. Bueno, ahora para continuar les voy a hablar sobre cómo va a funcionar la glándula pineal. Dice que la luz va a entrar a los ojos, llega a la retina, estimula los fotorreceptores. Estas hormonas retinianas activadas por los fotorreceptores transmiten impulsos al núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Desde el núcleo mencionado viajan los impulsos nerviosos del ganglio cervical superior y estas fibras postganglionares del ganglio cervical superior se proyectan hacia la glándula pineal y forman sinapsis con las células de dicha glándula. En la oscuridad, estas neuronas retinianas transmiten menos impulsos a la glándula pineal por intermediación del núcleo y ganglio citado. La ausencia de la noradrenalina estimula la secreción de melatonina de la célula de la glándula pineal y da el resultado de la somnolencia. Bajo condiciones de luz brillante, la noradrenalina, que secreta las fibras simpáticas, inhibe la liberación de la melatonina en la glándula pineal. Entonces, la inhibición de la secreción de la melatonina tiene como efecto la falta de insomnio. Así pues, la liberación de esta hormona depende del ciclo circadiano de luz y la oscuridad. Bueno, para continuar con la presentación, les voy a pasar a mi compañera Ana Lucía Proaño, que les va a explicar sobre el reloj biológico. El reloj biológico. Todos los mamíferos, incluyendo nosotros los seres humanos, poseemos un reloj primario que está localizado en el núcleo supraquiasmático en la zona ventral del hipotálamo anterior. La vía retino-hipotalámica es la que va a inervar estos núcleos y la destrucción de estos núcleos va a producir la desaparición de numerosos ritmos circadianos.
Los nervios supraquiasmáticos son estructuras que están localizadas en la base del tercer ventrículo, sobre el quiasma óptico. El neurotransmisor más común en estas neuronas es el GABA, con su nombre que es ácido GABA aminobutírico, y otros neuropéptidos presentes que son la arginina, la vasopresina, el neuropéptido y el péptido vasoactivo intestinal. La vía eferente fundamental del nervio supraquiasmático es hacia otros núcleos del hipotálamo que se van a encontrar en esta porción y van a ser el núcleo paraventricular, el ventro dorsomedial, hipotálamo posterior, el rafe, el tálamo y el áreas preópticas, las cuales son bases neurales de los ritmos circadianos. Las bases neurales del ritmo circadiano está constituido principalmente por 3 elementos. El primero es una señal o vía para su sincronización con los cambios que se producen en su entorno. En los mamíferos, tenemos como principal Zeitgeber la luz, que es la principal vía de entrada, que su principal vía de entrada es a través de la porción retino-hipotalámica, la cual se va a dirigir hacia el marcapaso o reloj biológico que genera la oscilación. Recordemos que el principal reloj está localizado en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Sin embargo, también se han identificado relojes conocidos como osciladores periféricos, que están localizados en células de diferentes tejidos. En conjunto, todos estos relojes son sistemas capaces de generar un orden temporal en funciones como dormir, despertar, el descanso, la actividad física, la actividad mental también podría ser, así como también la temperatura corporal, la presión arterial, el gasto cardíaco, el consumo de oxígeno, el equilibrio de los fluidos y la secreción de las glándulas endocrinas. Una tercera estructura de salida o vía efectora por la que se hace evidente este ritmo va a ser los diferentes núcleos del tálamo e hipotálamo, pero especialmente se va a dirigir hacia el núcleo paraventricular, desde el cual la información se transmite hacia la glándula pineal para la formación de melatonina, la cual va a salir hacia la circulación sistémica. El reloj circadiano humano. Este reloj circadiano, los ritmos van a estar constituidos por un reloj biológico que regula las funciones fisiológicas del organismo para que sigan un ciclo regular que se repite por 24 horas y que coinciden con los estados de sueño y de vigilia. Durante el descanso nocturno, el organismo humano entra en un letargo. La temperatura desciende, la presión sanguínea también va a descender y se reduce la producción de ciertas hormonas. Y la capacidad de alerta, de movimientos también se van a encontrar reducidos, por lo que es más difícil concentrarse y reaccionar ante un imprevisto. Es por eso que en horas de la noche o en horas de la madrugada, cuando hay una mayor producción de melatonina, ocurren los diferentes accidentes, como hemos conocido a través de la historia. Si este periodo no se emplea para descansar, esto va a afectar negativamente la salud física y psíquica del individuo, porque se disocian los ritmos biológicos y los elementos naturales que sirven para sincronizarlos, especialmente la luz, y se establecen sincronizadores artificiales. El organismo sufre por partida doble, es decir, por un lado, ha de realizar un esfuerzo para permanecer activo en la fase de letargo, en la fase nocturna, y por otro debe esforzarse para dormir en la fase de activación diurna. A consecuencia de la alteración de este ritmo biológico,
Las personas se ven obligadas a trabajar en turnos de la noche. Van a dormir durante 5 y 7 horas menos a la semana, pero aunque pudiesen descansar en un lugar oscuro y aislado de ruidos, la calidad del sueño diurno es inferior a la del nocturno. No va a haber un buen descanso. Como podemos ver, las horas de la mañana, por el aumento en la secreción de testosterona, es un buen momento para realizar deportes al aire libre. A las 10 de la mañana hay un estado de máxima alerta. Va transcurriendo el día, 2:30 de la mañana hay una máxima coordinación. Se podrían realizar diferentes actividades escolares, universitarias. A las 3:30 de la tarde hay un menor tiempo de reacción. A las 5 de la tarde hay un mejor funcionamiento cardiovascular y de elasticidad. Se podrían realizar ejercicios de relajación. A las 6:30 hay un aumento de la tensión arterial, lo cual a las 7 de la noche produce una máxima de temperatura corporal. Como podemos ver aquí, a las 9 de la noche hay un inicio en la secreción de melatonina, lo cual nos produce una necesidad de descansar, de ir a dormir. A las 10:30 de la noche hay una detención de los movimientos intestinales. A las 2 de la mañana es una máxima relajación. Existe lo que es el sueño profundo. A las 4:30 de la mañana hay un descenso en la temperatura corporal. A las 6 de la mañana va a disminuir la secreción de melatonina, lo cual va a iniciar a las 7 de la mañana el comienzo del movimiento intestinal, una mayor actividad como describimos anteriormente. El núcleo quiasmático ya dijimos que se encuentra en la base del tercer ventrículo posterior al quiasma óptico, y es este el que va a recibir a través del tracto retino-hipotalámico los diferentes estímulos, ya sea la luz o la oscuridad. Con la luz va a aumentar lo que es la producción de melatonina. Con la oscuridad se produce la producción de melatonina, la secreción de la melatonina. Y con la luz es con que se produce la melatonina, y la oscuridad es la liberación de la melatonina. Bueno, aquí encontramos los diferentes núcleos. Aquí encontramos el núcleo paraventricular, que es para donde existe la mayor fuerza de poder que ejerce el núcleo supraquiasmático. Su oscilación se va a dirigir más hacia el núcleo paraventricular. La melatonina. La melatonina va a ser producida por la glándula pituitaria. Como dijimos anteriormente, la luz va a producir, va a ejercer un estímulo en esta glándula para la producción de melatonina, y la oscuridad va a producir que la glándula pituitaria la libere en circulación. Aquí podemos ver cómo es la síntesis de la melatonina. La melatonina tiene precursores, la serotonina y el triptófano. Bueno, el triptófano va a ingresar a través de la alimentación, la cual, una vez ya en el organismo, a través de la 5-hidroxitriptófano, se va a convertir en serotonina. Esta serotonina, por acción de la N-acetilserotonina, el incremento de la actividad de la N-acetiltransferasa por una mayor síntesis de proteínas a través de los ribosomas, o por el aumento de la adrenalina y la activación de segundos mensajeros como la adenosiclasa, AMPC cíclico, va a producir que esta serotonina se transforme en melatonina, la cual va a salir de la célula en forma de hormona y se va a dirigir a través de la circulación sanguínea a sus... Regulación de la síntesis de melatonina. En condiciones normales, la concentración plasmática de melatonina son bajas durante el día y elevadas durante la noche. Varían con una periodicidad de 24 horas. Además, se puede decir que es un ritmo endógeno, sincronizado por señales externas. La luz es el principal agente sincronizador,
del marcapasos endógeno, que son los nervios supraquiasmáticos. La disfunción del reloj circadiano. En los mamíferos y otros animales, el sistema circadiano está fisiológicamente compuesto por una red jerárquica de relojes en el que los procesos moleculares y celulares de tiempo se integran a nivel orgásmico. El reloj circadiano central de mapas, el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que alberga un oscilador autónomo que se encarga de la sincronización con las variaciones ambientales cotidianas, tales como la luz y la oscuridad. El sistema nervioso central envía señales directas e indirectas a todos los relojes periféricos, situados en el cerebro y el cuerpo. La coordinación de su ritmo y de fase, de manera que oscilan en fase con el propio sistema nervioso central, entre sí y con el medio ambiente. Los fenotipos de reloj controlado del organismo, tales como el sueño, la vigilia, la temperatura corporal y el metabolismo, se sincronizan en 24 horas con variaciones ambientales. En los seres humanos, las observaciones clínicas han demostrado que muchos pacientes psiquiátricos muestran anomalías en los parámetros circadianos, tales como el ciclo de la temperatura corporal, los niveles de melatonina, presión arterial, la secreción de cortisol y el sueño. Hormonas afectadas por el ciclo circadiano. Existe una serie de procesos biológicos que están subordinados al ciclo circadiano. Entre ellos podemos citar la enzima exoquinasa, la regeneración del epitelio intestinal y la producción de una serie de hormonas como son hormona adenocorticotrópica, cortisol, hormona estimulante de la tiroides, hormona folículo estimulante, hormona luteinizante, estradiol, renina, el péptido natriurético altamente útil en determinación de infartos, hipertensión y fallo renal. Además, se considera que el ciclo circadiano cambia según estaciones y que la concentración de hormonas en sangre varía según otros factores como la edad y el estado de salud. También se sabe que existen retrasos en el ciclo biológico femenino. Un retraso del estradiol de un día. Hay un traslado de una región de alta presión a baja presión y de baja temperatura a alta temperatura. Las enfermedades relacionadas con el ritmo circadiano. El envejecimiento prematuro, el funcionamiento del sistema circadiano cambia con la edad. En amplitud, la fragmentación circadiana, deterioro de la capacidad para volver a sincronizar después de un cambio de hora y sincronización interna entre los diferentes ritmos son las principales características de los ritmos de la edad. El cáncer. La incidencia y la progresión de algunos tipos de cáncer, como el de mama, de endometrio, de próstata, colorectal y melanoma, pueden ser promovidos y hay estudios epidemiológicos y experimentales humanos, tanto de animales, han documentado que un potencial consecuente negativo al inicio del cáncer y en el desarrollo. Enfermedades cardiovasculares. En las personas con presión normal y la hipertensión esencial, niega sus niveles más bajos durante el sueño nocturno. Se eleva abruptamente con el despertar de la mañana y alcanza un máximo durante la actividad diurna. Se ha demostrado que el tiempo de la noche es el mejor predictor de accidentes cardiovasculares y el riesgo de infarto de miocardio. Por lo tanto, los pacientes hipertensos con una reducción normal en la presión arterial nocturna tienen un riesgo relativo de mortalidad cardiovascular. La obesidad y el síndrome metabólico. La privación del sueño o al cambiar el tiempo normal de alimentación a horas de la noche se asocia con un alto riesgo de desarrollo de obesidad y muchas características del síndrome metabólico. Todas las diferentes actividades relacionadas con el metabolismo del circadiano, tales como la regulación de los lípidos y metabolismo de la glucosa, la respuesta a la insulina, las que están alteradas por la circadisrupción,
pueden contribuir a la fisiopatología de la obesidad. Enfermedades psicológicas. También se asocia con una mayor frecuencia de trastornos afectivos, tales como el trastornos afectivos estacional, depresión mayor y el insomnio. Hora de la comida. Es considerado uno de los sincronizadores externos más importantes para osciladores periféricos. Por lo tanto, los tiempos de alimentación inusuales también pueden contribuir a los efectos de la circadistrupción. ¿Quién les ha hablado? Eduardo Guerra. Muchas gracias.